Bueno, buenos días hermanos. Gálatas 2, verso 18 nos dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Señor, gracias por tu palabra. Padre, por favor, mete la espada, Señor, por medio de mis labios, Señor, pero yo sé que es el Espíritu Santo quien redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. Recuérdanos hoy las grandes doctrinas de tu palabra, del Evangelio, Señor, para afianzarnos en la fe. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, el sermón edificando sobre lo destruido, pregunta, edificando sobre lo destruido. Hermanos, la carta a los Gálatas fue escrita obviamente a todas las iglesias que estaban en Galacia en ese momento, las cuales estaban conformadas de judíos y gentiles convertidos, lógicamente, judíos y gentiles convertidos, como era el caso general en todas las iglesias del Nuevo Testamento y en las diferentes ciudades. Usted sabe que mayoritariamente incluso la iglesia era judía, y también obviamente gentil, pero sobre todo judía. Entonces estaba, como en todas las demás ciudades, estaba compuesta las iglesias de Galacia. El tema de la carta es igual al de la carta de los romanos, la justificación por la fe, hermanos. Pero la carta de los Gálatas hace un énfasis en la justificación por la fe también, pero sin las obras de la ley de Moisés, sin esas obras ceremoniales, hermano. Y hoy vamos a recordar, o siempre lo recordamos y siempre se habla, pero hoy vamos a hacer un énfasis mayor en eso, hermanos. Lutero dijo con respecto a esta carta, hermanos, Martín Lutero: tenemos que temer como el peligro más grande y más cercano que Satanás nos quite esta doctrina de la fe y vuelva a traer a la iglesia la doctrina de las obras y las tradiciones de los hombres, hermano. De ahí que sea muy necesario que esta doctrina sea mantenida en práctica continua y en el ejercicio público, tanto de lectura como del oír. Hermano, escúcheme bien: si esta doctrina se pierde, también se pierde la doctrina de la verdad, la vida y la salvación, hermano. Mira, hermano, esta doctrina, alguien decía, es sobre la base sobre lo cual se cae o se sustenta la reforma protestante, la justificación por la fe, hermanos. Esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nos hizo diferente de Roma. Roma cree en salvación, entre comillas, de fe más obra. Nosotros creemos en salvación por sola fe, hermano, sola fe. Y como vamos a ver hoy, todas las religiones, hermano, todas las religiones creen de una u otra manera en una justificación por obras, hermanos. Dice el comentarista bíblico Hendrik Kistemaker: de ninguna manera, 1000 veces no, a la sugerencia, si usted lee el verso 17, el anterior, que Cristo pudiera promover el pecado haciéndoles más pecadores de lo que eran. Ese era el temor de los judaizantes. No, se van a volver laxos en su vida. Pero dice el verso 17: si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque no se muestran como transgresores al poner de lado la ley ceremonial y al creer en la salvación por la sola gracia, sino que se muestran, sí, como transgresores al hacer precisamente lo contrario, comenzar a reedificar las mismas cosas que una vez se destruyeron. Ellos ya habían salido de todo ese yugo esclavizante de la ley de Moisés, hermano, de todas las ceremonias, de todos los ritos, de todos los matar corderos, de todas esas cosas, hermanos, de la circuncisión. Habían salido de todo eso, hermano, y tristemente estaban volviendo a eso otra vez. Pablo cambia de la tercera a la primera persona, como si dijese, porque dice, porque si las cosas que destruí, él se pone como en primera persona, vale para cualquiera que reconstruyera lo que había derribado sabiamente, incluyéndose él mismo. Que cada uno de nosotros entonces aplique estas palabras a sí mismo y diga: si yo empezara a reconstruir, es decir, si nos devolvemos para atrás. Hoy vamos a estar en varias partes de la carta de los Gálatas, hermano. Como Pablo,
así como hizo Pablo, porque si empiezo o si empezamos a reedificar las mismas cosas que eché abajo, entonces demuestro ser un transgresor. Pues sé perfectamente que lo que estoy haciendo al reconstruir la doctrina de la salvación por las obras de la ley, uno, choca con las convicciones más profundas que tengo de mi experiencia pasada, como dice Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Gálatas estaba enfocado en las obras ceremoniales, en esas obras de la ley ceremonial. Allí. Entonces, si ellos volvían a eso, o sea, Pablo dijo, yo ya moría a eso, yo ya moría a todas esas cosas. Y además, hago nulo, o se hace nulo el significado de la muerte de Cristo en la cruz, como dice el verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nos salvamos por las obras de la ley, Cristo no necesita morir. ¿Para qué muere Cristo? Si por las obras de la ley nosotros nos podemos salvar, hermano. Y así es aplicable a muchas otras cosas. Si yo me puedo salvar por la conciencia, ¿para qué muere Cristo? No me predique, mejor escondamos el evangelio y que el hombre haga buenas obras y se porte bien. Por demás murió Cristo. John Hill también dice, Pablo, como fiel ministro de Cristo, al destruir los ritos y ceremonias de la ley de Moisés, ahora abrogadas, y así había declarado en todo el mundo gentil, y por tanto, si intenta establecer estas cosas como necesarias para la salvación, o enseñar a los hombres a unirse a la observancia de ellos con la justicia de Cristo para justificación, entonces transgresor me ha. Entonces, abrogadas en el sentido que fueron cumplidas en Cristo, por supuesto. Abrogadas en ese sentido, ya no las tenemos que hacer. Aunque el apóstol se transfiere esto a sí mismo, igual habla en primera persona, él considera tácitamente a Pedro y su conducta, porque es en ese contexto que lo está diciendo. Cuando reprende a Pedro cara a cara, porque Pedro se estaba volviendo y congraciando con los judaizantes. Y su conducta, a quien la visión le había enseñado la abrogación de la ley ceremonial, y actuó en consecuencia conversando y comiendo con los gentiles y declarando que esa ley era un yugo de esclavitud insoportable, que los gentiles no estaban obligados a cumplir, y eso está en Hechos 15 en el concilio de Jerusalén. ¿Recuerdan? Ahora, tristemente, con su ejemplo, el ejemplo de Pedro, estaba edificando esas mismas cosas que antes él mismo había destruido. Y por tanto se convertía Pedro en un transgresor en ese momento. Por otro lado, la doctrina de la justificación por la fe, o por la sola fe, y hay que hacer énfasis en eso, por la sola fe, en la justicia de Cristo, tampoco puede alentar el pecado o la inmoralidad de vida, como si Cristo fuera autor y ministro de pecado, como dice ahí en el verso anterior. Esto sería establecer el pecado. Escúchenme bien, eso, si esa doctrina lleva al pecado, es una contradicción grandísima, porque esto sería establecer el pecado del cual la justicia de Cristo justifica. O sea, salva, perdona. Pero además, esa misma justificación por la fe nos hace estar muertos a Él. Entonces nada puede tener una contradicción mayor. Porque precisamente el evangelio ataca el pecado, hermanos. Precisamente el evangelio está atacando ese pecado. Por un lado para perdón, pero por otro lado para alejarnos de ese pecado por el cual Cristo murió. Inevitablemente los hace no solo transgresores de las leyes, es decir, creer eso, pecando contra ella, sino apóstatas del evangelio. La palabra que dice transgresores, parabat, con THB al final, B pequeña. Actúan contra el uso y diseño del evangelio y de esta doctrina en particular, que enseña realmente a los hombres a negar la impiedad y las lujurias mundanas, y que al estar muertos al pecado deben vivir para la justicia, hermano. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver, como siempre, o como la mayoría de las veces, 3 capítulos. Primer capítulo, las cosas que se destruyeron. En un segundo capítulo, volviendo a edificar lo destruido. Y en un tercer capítulo, transgresores. Signo de pregunta. Entonces vamos al primer capítulo. Las cosas que se destruyeron, hermano. Porque si las cosas que destruí, dice Pablo, las destruí, y él mismo se incluye ahí. Hermano, los Gálatas estaban volviendo a los ritos y ceremonias judías, como estábamos hablando.
los cuales habían sido abolidos o destruidos, o más bien habían tenido su cumplimiento con Cristo, con su obra, muerte y resurrección. Los judaizantes enseñaban a judíos y gentiles una mezcla de salvación por fe en el Mesías, era una mezcla, y las obras de la ley de Moisés, o sea, las obras ceremoniales. Estaban haciendo volver a lo ceremonial de la ley de Moisés, ya destruido con Cristo. Usted hable con un judío mesiánico y eso es lo que enseñan. Dicen Torah más Yeshua. O sea, pero cuando se refieren a Torah, están hablando de todos esos ritos, todas esas cosas que hacían allá. Vamos a Gálatas 2, del 11 al 21. O sea, ahí mismo en el verso base, pero vamos a leer todo el contexto, hermanos. Y mire lo que estaba pasando, lo de Pedro. Pedro se estaba congraciando. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Eso pasa hoy, hermano, vamos a ver. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, verso 14, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, hermano. Y Pedro no era un falso maestro, y lo reprende delante de todo el mundo. ¿Cuánto más a un falso maestro? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, o sea, era hipócrita Pedro estaba siendo hipócrita en ese momento. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, hermanos, nadie va a ser justificado. Por eso es fundamental el evangelio, es indispensable el evangelio, porque nadie puede ser justificado sin la fe en Cristo. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque, el verso base, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, miren el contexto que lo está diciendo, con Cristo esto no lleva a la impiedad, todo lo contrario, lleva a la santidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, hermanos. Hermanos, Pedro se avergonzaba de los gentiles por temor a los judíos, a los, ¿cómo se diría eso? A los respetables de la época, a la gente divinamente de la religión. Y Pedro se está avergonzando de los que sí eran verdaderos hijos de Dios. Cuando desechamos, mira, esto pasa cuando desechamos siervos fieles, no muy respetables, para ser aceptados en sus círculos respetables o en círculos respetables, para ser aceptados en sus coberturas, en sus denominaciones, para ser invitados a sus congresos. Estaba haciendo eso Pedro, tristemente. Pedro se congraciaba con los judíos y no solo se congraciaba, sino que arrastraba a otros en su hipocresía, y habla de Bernabé también. Hermanos, cuando hacemos que otros hagan lo mismo, y mucho más, tenemos que tener cuidado si tenemos cierta influencia, o somos líderes o pastores, hermano, pues aún más, hermano, y eso era Pedro en ese momento. Estaban la iglesia de Galacia volviendo a los rudimientos judíos, a las leyes ceremoniales para tratar de justificarse ante Dios. Así estaban despreciando, hermanos, la salvación por gracia por medio de la sola fe en Jesucristo. Sola fe, hermanos, sola fe. Imponiendo, ¿qué? Su propia justicia.
No, yo no necesito la sola fe, yo impongo mi propia justicia, porque ignorando, dice Romanos, la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia, no se han querido sujetar a la ley de Dios. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para todo aquel que en él cree, hermanos. Ay, hermanos, ellos creían algunos que esto iba a llevar al descuido de la vida santa, a pecar. Por eso imponían normas humanas, ceremonias, ritos, que apuntaban, ese es el punto, y aquí lo vamos a ver ahorita en el segundo capítulo, que apuntaban a lo externo, hermanos, no al corazón y a la pureza de vida. Es que ese es el problema, hermanos. Circuncídese, bautícese, pertenezca a esta cobertura, hagan la membresía en la iglesia. Ese tipo de cosas son en las que confían, y es lo mismo, hermano, es que eso no cambia, no hay nada nuevo bajo el sol, hermanos, es igualito. Entonces, que apuntaban a lo externo y no al corazón, volvían entonces a lo destruido, hermanos. El cristiano genuino, hermanos, si usted y yo somos cristianos genuinos, ha entendido verdaderamente su depravación, su inmundicia, su lepra, el pozo de tinieblas en el cual se encontraba, antes de ser alcanzado por la gracia de Dios. Antes, ¿no? Antes. No podemos decir que seguimos en la inmundicia. Sabe que nada podía, un cristiano genuino sabe y es consciente que nada podía recomendarlo delante de Dios. Nada podía justificarlo, nada le podía dar perdón. Solamente la fe dada por gracia, la fe en la sangre de Cristo y su obra perfecta y completa que Él ha hecho por él. Solamente, hermanos, creer de todo corazón, porque el cristianismo, hermano, es la religión del corazón. Ese es el cristianismo, hermanos. No es la religión de las obras, es la religión del corazón, de los afectos, del amor a Cristo, hermanos. Sin ninguna obra de justicia, ningún rito, ninguna justificación a sus pecados, solamente creer así, hermanos. De esa manera nos da derecho a ser perdonados de nuestros pecados y ser librados de la ira venidera, hermanos. Es lo único que nos salva, hermanos. Pero por eso Pablo, que es el que está reprendiendo y haciendo la exhortación, ahora está crucificado con Cristo, cuando habla ahí en el verso 20 y 21. Y ya no vive como vivía antes. Ahora Cristo vive en él. Él ya ha destruido toda obra humana para ser justificado delante de Dios. Él se aferra por la sola fe al Redentor, hermanos. Eso es lo que salva, hermano. Eso es lo que salva. Ay, por eso también Pablo ya no se avergüenza del Evangelio, como dice también en la carta de Romanos, porque él sabe que es poder de Dios para la salvación. Él es testigo de eso mismo, del poder de Dios para la salvación. Él es testigo de eso en su propia vida. Por eso no se avergüenza de sus hermanos tampoco queridos, fieles, radicales, santos y que viven en pureza. Él no se congracia con la falsa religión, con la formal, con la organizada, así sea respetable en el mundo. Él no se congracia con el mundo impío y su vanagloria. Él ya ha destruido todos esos falsos fundamentos. Es que eso es lo que le pasa hoy a la iglesia, tiene otros fundamentos. No es Cristo el fundamento. Quieren estar en unas coberturas, en unas denominaciones y creen que eso los va a librar de la ira de Dios. Mire, vayamos a Gálatas 3, del 10 al 14. Gálatas 3, del 10 al 14. Las obras de la ley, ya siguiendo en el énfasis que estamos hoy. Hermanos, aquí nos muestra que depender de las obras de la ley es estar bajo la maldición del pacto de obras, como vimos hace un par de domingos. Gálatas 3, 10, 14. Porque todos, escúchenme bien, estamos en Gálatas. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, hermanos. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano, usted aplíquelo también a la persona que le dice yo soy buena persona, yo dependo de eso para ir al cielo. Es lo mismo, hermano, es exactamente lo mismo, es igual, están dependiendo de eso.
Si ellos están dependiendo de eso, ¿qué tienen que hacer? Cumplir perfectamente la ley de Dios. No pueden, hermano, no puede nadie. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo, miren, por la fe vivirá. Amén. Vivirá, será salvo de la ira de Dios en el acto cuando pone su confianza en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, pero vivirá también en esta vida, hermanos. Y la ley no es de fe, dice el verso 12, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Quiere someterse al pacto de obras? Listo, hágale. Pero el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Usted no va a poder. Su corazón es depravado, es una piedra. Desde que nace, desde la matriz, el impío se preñó en iniquidad, dice. Cristo, verso 3, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, hermano, la promesa, alcanzase a los gentiles, a usted y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, hermano. Hermanos, ¿qué hemos destruido usted y yo? ¿Qué es lo que hemos destruido? Esa salvación por obras. La religión es de obras muertas, hermano. El cristianismo no es una religión de obras muertas. Es una religión de obras vivas en Cristo, aroma grato al Señor. Pero las religiones sin Cristo son religiones de obras muertas. Hemos destruido el catolicismo romano, toda la justicia propia, todo ese veneno que hay en el mundo, de la madre de las abominaciones y de las idolatrías de la tierra. Hermanos, pero también hemos destruido el falso cristianismo, la iglesia moderna, el nuevo calvinismo, que entre todos enseñan de una u otra manera ese tipo de justificación. La oración de fe en algunos círculos, el bautismo, las lenguas, una confesión, afiliarse, afirmar ciertas doctrinas, tener una membresía. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren poner eso externo y no se quieren humillar, son orgullosos, vanagloriosos, con justicia propia, tienen una salvación por obras. Es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Hermanos, nada de esto les sirve, nada, hermano, tenemos que entender eso. Nada, nuestra obediencia, y debemos ser obedientes, nuestra santidad, hermano, nada, no suma 1 milímetro en la salvación, ni un solo milímetro, hermanos. Por eso allá en Mateo 25, hermano, cuando el Señor les está diciendo a la izquierda, a la derecha, les viene diciendo, ellos responden, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo? No sé qué. Porque no lo hacían para justificarse, no lo hacían para escalar al cielo, para salvarse, hermano. Lo hacían simplemente porque habían sido salvados, hermano. No sumaban. Ellos sabían que todo lo bueno que hay que hacer, hermanos, no suma para la salvación. Solo la fe en Cristo, la fe. Entregarnos a Él nos perdona en el acto de nuestros pecados, hermano. Todos los que dependen para entrar al cielo de sus obras, de su justicia propia, de su religión, de su denominación, de su conocimiento, de su reputación, hermano, están bajo maldición. Así lo mezclen y digan que lo hacen en nombre de Cristo, porque eso es lo que hacían la iglesia de Galacia, mezclaban a Cristo con las obras de la ley. Es igual. Nada de esto los puede recomendar o justificar ante Dios. Todo esto, hermano, debe ser destruido en nosotros, hermano, destruido totalmente. Actuemos libremente para Dios. Es un yugo pensar que cada cosa que yo hago me va a sumar o me va a arrastrar para el cielo. Póngase a pensar. Sirvamos libremente al Señor. Amén. Libremente, porque cuando servimos libremente lo vamos a obedecer como Dios quiere que lo obedezcamos. Amén. Hermanos, solamente la fe en el Hijo de Dios, en su bendita obra, en su muerte, en su sangre, en su resurrección, nos puede perdonar del pecado. Solamente, hermano, humillarse por fe ante el Señor, lamentar profundamente nuestros delitos y pecados, nuestra inmundicia, la depravación, su podredumbre, sin ninguna justificación, solamente arrepentirse y clamar como un mendigo por perdón. Hermano, solamente eso le otorga salvación en el acto, en ese momento. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, la tiene ya, hermano.
y le da vida eterna en el más allá, hermanos. Le borra inmediatamente sus pecados, son lavados con la sangre de Cristo, es declarado justo y santo ante el tribunal divino, hermanos. Es justificado ante el Padre, eso sí lo justifica, eso sí le da justificación, eso sí le da entrada al cielo. Solo por Cristo, solo por la fe en Él, solo por la gracia de Dios dada a usted y a mí, por medio de su Hijo podemos ser salvos, hermanos. Eso fue lo que rescató la reforma. Eso fue, hermano, y allá debemos volver. No a la reforma en sí, sino a esa doctrina, hermano, que está perdida aún entre ellos, hermanos. Ellos no entienden eso, hermano. Créame que ellos no lo entienden. Porque ellos creen que la fe, la sola fe, es acá, es acá. Ellos creen que es acá creer y yo decir, sí, yo creo en esto. Están haciendo lo mismo que la iglesia arminiana, hermanos. Ellos no creen en eso, hermano. Créame que no lo creen. No lo creen, hermanos. Y vamos ahorita a ver varios ejemplos. Segundo, volviendo a edificar lo destruido. Las mismas vuelvo a edificar, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. La iglesia de hoy, hermano, al igual que los Gálatas, la iglesia de hoy, lo vamos a aplicar un poco más a hoy. Al igual que los Gálatas y en tiempos de Cristo, vuelven a edificar lo que destruyeron en algún momento. Gálatas 4, del 8 al 11. Vamos a estar en varias partes de Gálatas. Hermanos, están volviendo a edificar. ¿Cómo? Con lo ceremonial, lo ritual, la forma, lo externo, volviendo a esclavizarse. Gálatas 4, del 8 al 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Le está diciendo eso como, y mire el ejemplo que les pone. Guardáis los días, guardáis los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Usted me va a decir, ¿cómo? Los judaizantes, las iglesias judías y judías mesiánicas puntualmente, siguen celebrando las fiestas, siguen guardando los días, los meses, los tiempos y los años. Siguen, vaya y vea su calendario de fiestas. Lo siguen haciendo, hermano, como requisito para la salvación, hermanos. Hacen lo mismo, hermanos. Hacen exactamente lo mismo. La Iglesia Católica Romana, calendario festivo, hermanos. Igual, hermano, el catolicismo romano de hoy es el judaísmo de allá, de esos tiempos, hermanos. Igualito. Es igualito. Calendario festivo, los días festivos en honor a un santo. Por eso cambiaron el segundo mandamiento: santificar las fiestas. Lo metieron dentro de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay nada nuevo bajo el sol. Es igualito. En la Semana Santa la guardan los días, los años. Entonces ellos, o sea, ¿sí me entiende? Ellos dicen que somos nosotros, hermano, pero los que lo están haciendo son ellos. Y de hecho sacan este tipo de citas para decir que somos nosotros. Ellos están volviendo, han vuelto a hacer eso. La Semana Santa, la Navidad, día santo, día festivo, hermanos. Nosotros no tenemos que guardar eso. De hecho, no debemos guardar eso. Ay, hermanos. Pero el cristianismo es igual. También termina celebrando esas cosas, guardando esas cosas. En unas iglesias más de la prosperidad, el día de las primicias, el día de las cosechas. ¿Para qué? Para sacarle plata a la gente. Porque eso lo celebran. Usted sabe que allá las celebran ese tipo de cosas. Ay, hermano, no volvamos a edificar lo que ya destruimos. Lo estamos haciendo. Estamos cimentados en este tipo de cosas. Yo creo que no tanto, por lo menos en esta iglesia, eso espero. Las tradiciones, Mateo 15, hermano. Una cosa es lo ceremonial, sí va ligado con las tradiciones, pero ya enfoquemos más en las tradiciones de los hombres. A enseñar como doctrinas mandamientos de hombres,
¿Pero para qué? Para desobedecer la ley de Dios con tal de obedecer sus normas. Y mire que los fariseos, Cristo los reprende por eso. Mateo 15, del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan ¿qué? La tradición de los ancianos? Es lo único que les importaba. ¿Por qué no tienen esto? ¿Por qué no tienen lo otro en la iglesia? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no oran perfectamente? ¿Por qué este tipo de cosas? ¿Por qué? Entonces, perdóneme. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Miren las cosas tan banales por las cuales se preocupaban. Respondiendo él les dijo, o sea, Cristo: ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Les cita un mandamiento de los 10, hermano. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Mire estos fariseos, hermano. No, yo ya di la ofrenda, yo no tengo ninguna responsabilidad con mis papás. Eso eran fariseos. Estaban poniendo por encima la tradición del mandamiento de Dios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Así habéis validado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, le dice en el verso 7, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los judíos con la circuncisión ya no es vigente, ya no la pueden imponer. En el antiguo era vigente, allá sí. Y la siguen imponiendo, además con sus ceremonias, negando la salvación por sola fe y sobre todo negando a Cristo, hermanos. Negando a Cristo. Por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. ¿Para qué moría? Si con la circuncisión y haciendo unas cuantas ceremonias, que eso cualquiera lo hace, hermanos. La Iglesia Católica Romana, con sus sacramentos, doctrinalmente, usted tiene que cumplir los sacramentos para entrar al cielo. Las imponen como requisitos para la salvación. Niegan a Cristo como único y suficiente camino de salvación. Niegan la sola fe. Ellos dicen: no, es que nosotros creemos en Cristo. Sí, pero no es único y no es suficiente. El Papa, cuando habla es cátedra, recuerdan, cuando impone doctrinas, cambió los tiempos y la ley, recuerden, cambió los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para imponer sus propios mandamientos. Es lo mismo, hermanos. ¿Se dan cuenta que es igualito? Cambió la ley de Dios, como hicieron los fariseos, como les dijo el Señor. Le dijo: también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Igualito, hermanos, exactamente igual. Y el magisterio de la Iglesia romana, católica romana, y sus catecismos, ellos sustentan toda esa doctrina del papado por encima de Cristo y la Biblia. Por eso para ellos eso es superior, o bueno, ellos dirán que es igual, pero en el fondo termina siendo superior a las Escrituras. Pero hermano, las religiones, todas, hermano, escúchame bien, todas, absolutamente todas, imponen sus tradiciones, mandamientos de hombres por encima de Cristo. Hermano, lo vemos cada vez que le predicamos a alguien. Yo soy una buena persona, yo soy ateo, pero no le hago nada. Eso es una religión, el ateísmo. Eso también es una religión. Cualquiera, hermano, hable con un testigo de Jehová y es una salvación por obras tremenda. Ellos están sumando puntos para entrar al reino. Hable con cualquiera, con un mormón, con todos, hermano. Es la misma doctrina del papado, hermanos. Es la misma. Por ello ella es la madre de todas las idolatrías de la tierra, hermano. Pero, hermano, el cristianismo también. Con el bautismo, les decía, con las lenguas. Hermano, en las iglesias carismáticas, o sea, un requisito para ser salvo es que usted hable en lenguas. Es igual, hermano, es igual.
pero también es un requisito el bautismo, el rito del bautismo, hermanos, para ser salvos. Yo no nazco de nuevo por el bautismo en agua, por inmersión. Yo no nazco de nuevo allí. Como yo nací de nuevo lo hago, hermano. Es muy diferente. Las confesiones. Mira, hermano, el énfasis. Una persona, tristemente, hermano, me preguntaba en estos días. De una persona que yo quiero. De allá, de la iglesia, allá al sur. Bueno, allá, en Ipiales. Me decía, pastor, ya establecimos membresía. Y yo le dije, ¿y cómo está la vida en santidad? ¿Cómo está la pureza de vida? ¿Ya no le gustó? Ah, bueno, listo, pastor, muchas gracias, no sé qué, Eso es lo que les enseñan allá. Eso es lo importante. Tener un pacto de membresía, nombrar unos 10 puntos, para que creen que con esas cosas las personas van a ser más fieles a Dios. Y yo le digo una cosa, si yo comparara una iglesia como la de nosotros, y esas iglesias, esta iglesia es mucho más fiel a la obra de Cristo. Salen todos, nosotros vamos en grupo, en un mismo espíritu allá. Las coberturas, usted tiene que pertenecer a una cobertura histórica, tiene que estar, lo tienen que nombrar, lo tienen que, ¿cómo se llama eso? Bueno, todas esas cosas. Ordenar, bueno, todas esas cosas. Las denominaciones, las membresías, les decía, todo eso, hermano, las doctrinas, o sea, afirmar ciertas doctrinas. El énfasis está en eso, el énfasis está allí. Esa es la preocupación de estos pastores, hermano. Ellos creen que eso los va a hacer más santos, los va a hacer más perfectos delante de Dios. Su fundamento no es Cristo, su fundamento son cosas externas. A ellos les importa tener un culto perfectamente organizado, pero no les importa si todavía están en sus pecados, en sus delitos, en sus pasiones, en la vanagloria de la vida. Pero hermano, usted y yo también podemos hacer cosas similares. Justificar el pecado. Estamos hablando de que por honrar las tradiciones, deshonramos el mandamiento de Dios. Entonces podemos decir cosas como hacían los fariseos. No sé, yo fui a misa por honrar a mis padres. Mete usted un mandamiento, pero resulta que es que lo está violando el primero. O no tendrás imágenes. Fui a esta celebración o a esta fiesta por amabilidad, por no ser grosero, por no ser tropiezo, por amor al prójimo, para predicar. Y resulta que nunca predican. No, yo honro a mis padres, sacan el mandamiento, podemos sacar el mandamiento de Dios, honrar a padre y madre. Entonces yo voy al día del padre o la madre un domingo por honrar a mi padre y a mi madre. Fariseísmo, hermano. Ay, hermano, todo esto son mandatos de hombres, hermano, que nos terminan apartando de la verdad. No atendamos a estas cosas, como dice Tito, o en la carta de Tito, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hermanos, estamos volviendo a edificar lo que destruimos. ¿Quebranta usted la ley de Dios por las tradiciones o justificar el pecado? Entonces usted me puede decir, no, hermano, yo no hago eso. Pero muchos en su corazón quisiéramos como algunos de ellos, para sentirse más seguro, para que no le digan que usted es una secta. Ojo, porque puede que no lo haga externamente, pero en el corazón quisiera que ese fuera el fundamento. Hermano, Mateo 15, sigamos ahí, del 11 al 20, la segunda parte, el enfoque en la carne, no en el corazón. Ellos apuntan al externo, no al alma. Le dice el Señor ahí, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Dejémoslo hasta ahí, hermano. Entonces, no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale lo que contamina al hombre. Eso es un principio bíblico clarísimo, hermano. Más adelante dice, en el verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, bueno, todo eso. Todo lo malo. Entonces, aquí traje esta cita porque el énfasis, el enfoque es en la carne. Cuando me refiero a la carne, no es el mortificar la carne en esa carne. ¿Sí me entiende? Porque esa carne es la que hay que mortificar. Esa es la carne que podemos traducir como alma. Eso es lo que nosotros debemos mortificar, no el cuerpo.
el cuerpo, lo físico, eso no es, hermanos. Miren lo que nos dice Colosenses 2, del 20 al 23. Vaya a Colosenses 2, 20 al 23. Y nos muestra que estas personas hacen duro trato con el cuerpo, pero sin ningún poder contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, del 20 al 23. Le dice, le está hablando a creyentes. Le dice, mire, pues si habéis ustedes muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Pero vea, entre paréntesis, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres. Eso hay que dejarlo claro. Porque el Señor sí nos manda a apartarnos del pecado, a no tocar, a no gustar el pecado. Aquí dice en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Ahí está el énfasis de estas personas. Duro trato con el cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No les sirve, hermanos. No les sirve. Ya vamos a ver algunos ejemplos. No toques. Los maestros judíos de la época estaban agregando normas. No toques un cadáver, un hueso humano. No lo toques porque eso te puede contaminar. No toques una tumba. No toques a un hombre o a una mujer en su impureza. Y no solo su carne, sino si era tu esposa, la cama en la que se acostaron o el asiento en el que se sentaron. Ojo, hermano, nosotros muchas veces nos podemos convertir así. No toques una criatura inmunda. No toques que es inmunda por la ley, Levítico 11. O sea, no toque un marranito, por ejemplo, porque se va a contaminar. No toque a un gentil. No le dé la mano a un gentil. Usted no le podía dar la mano. Ellos se imponían ese tipo de cosas. O un pecador notorio o un hombre común. Los fariseos, escúchenme bien, solían lavarse al regresar del mercado por si se habían contaminado accidentalmente al tocar cualquier cosa impura. O sea, ellos no se bañaban pues porque uno está sucio, normal, uno se baña. Ellos se lavaban porque se habían contaminado de algo impuro. No gustes la grasa o la sangre de cualquier animal, pero obviamente los inmundos, del cerdo y de cualquier animal inmundo. El vino, el vinagre, pero sobre todo el hecho con uvas húmedas, incluso los que no tocaran ni el grano ni la cáscara de la uva, porque se podían contaminar. Si alguien comía la cantidad de aceituna de alguna de estas cosas, una cantidad de una aceituna de estas cosas, estos hombres habían impuesto que debía ser cortado o golpeado de la congregación según los cánones judíos. No manejes o no te acerques. No te acerques a un gentil, a alguien de otra nación, a alguien inmundo. Mire que el Señor nos manda a que no nos acerquemos cuando dice 1 Corintios 5, nos tocaría salirnos del mundo. Pero si es un apóstata, una persona de estas, ¿cómo eso lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento, hermano? Pero estos lo hacían era al revés. Prohibían cualquier acercamiento o conversación. Algunos dicen que estas reglas se refieren solo o a las carnes o a las relaciones sexuales. O sea, no toques, no gustes, no manejes carnes, o no toques, no gustes, no manejes, o no te acerques a ninguna relación sexual. O sea, ahí se filtró mucho el ascetismo, es decir, que todo lo de, o sea, nada, era... Hermanos, pero todas estas cosas siguen vigentes en la iglesia. Abstinencia, el celibato en Roma, la prohibición de ciertos alimentos y las supersticiones, hermanos. Las supersticiones. Mire, 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Abstinencia sexual y prohibición de algunas comidas que Dios creó. 1 Timoteo 4, del 1 al 5.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, hay que dejarlo también claro, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por las oraciones santificadas, por eso oramos por los alimentos, hermano. Pero todo lo que Dios creó es bueno, hermano. Todo lo que Dios creó es bueno. Hermanos, prohibirán casarse. El ascetismo. Los encratitas era un grupo de la época. Los montanistas posteriormente y los maniqueos. Todos hablaron, hablaron contra el matrimonio. Todos estos grupos prohibirán casarse, hablaron contra el matrimonio, institución del Señor, establecida por el Señor desde el Génesis. Se refiere, pero esto lo dice John Hill, pero esto se refiere principalmente a los papistas, o sea, a la iglesia de Roma, que lo prohíben a sus sacerdotes, el celibato, con el pretexto de la pureza y la santidad. Ese es el pretexto. Ellos son más santos, son más puros, entonces por eso se tienen que abstener de las mujeres. Pero ojo acá, ese es el pretexto. Pero al mismo tiempo les permiten vivir en toda clase de libertinaje e inmundicia. Porque eso es Roma, hermanos. Un prostíbulo, hermanos. Es un prostíbulo, eso es lo que es eso. Entonces, lo imponen, pero hipócritamente. Mire lo que dice ahí el verso anterior. Por la hipocresía, el verso que estamos leyendo ahorita, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hermanos, no solo arrastran, ellos son arrastrados por el engaño y arrastran a otros en ese engaño. Abstenerse de alimentos, que no comieran carnes prohibidas por la ley de Moisés, los judaizantes, sobre todo. Entonces ellos mantienen la dieta levítica estrictamente. Y hermano, yo sé que, hermano, pues nosotros no nos vamos a alimentar todos los días de cerdo, porque el cerdo no es muy bueno, ¿no es cierto? Pero hermano, no pasa nada si hay veces comemos cerdo, o comemos carnes rojas, carnes pollo, pescado, preferiblemente, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero hermanos, no se hace usted inmundo por hacerlo. Pero hermano, pues, o sea, hay que abstenerse de ciertas cosas si su cuerpo, digamos, es por esa razón, no por otra razón, no por el pecado exactamente. Pero mire que los papistas, como dice John Hill, no solo, mire, los papistas iban inclusive más allá. Los judíos no comían ese tipo de animales, los animales impuros. Pero los papistas o la iglesia de Roma quitan todo tipo de carne en alguna estación del año, en la cuaresma, ¿recuerdan? Los viernes. O sea, ellos van inclusive más allá, hermanos. Lo único que pueden comer es pescado. Pero todo tipo de carne no la pueden comer los viernes santos y bueno, y hacen este tipo de cosas. Entonces, hermano, ¿pero qué? Bajo pretexto hipócrita de santidad, templanza, dominio propio, someter el cuerpo, escúcheme bien, o mortificar la carne. Ellos piensan que eso es lo que mortifica la carne, que eso es eso es lo que la Biblia nos dice. Pero cuando son ellos mismos los mayores apacentadores de su carne, hermanos, porque se entregan a toda clase de inmundicia y de sensualidad. Mire, hermano, la Iglesia Católica Romana, ya le decía, las carnes en Semana Santa, el celibato, los ayunos de tipo monje que se meten allá, pero sin ningún poder, o sea, simplemente porque piensan que, o sea, de una manera totalmente diferente a como lo dice la Escritura. Las penitencias, porque lo hacen como un acto de penitencia. O sea, los fariseos ayunaban de esa manera, como una penitencia, hermano. No es una penitencia el ayuno. Es un medio por el cual nosotros buscamos más al Señor y entramos más en intimidad con el Señor. Los adventistas
ellos tienen la gran mayoría de la dieta levítica y muchos de ellos son vegetarianos. Pero hermano, la reforma, el dominio propio, para ellos el dominio propio es simplemente cerrar el pico. Para ellos eso es el dominio propio. Es terrible, hermano. El deporte, para ellos eso es dominio propio, hermano. Hay un pastor reformado de Estados Unidos, hermano, que llega a decir cosas como que si su cuerpo físico y el deporte está bien en esa área, así mismo va a estar su vida espiritual. Pero ojo, a ese pastor lo escuchan en Armenia, y lo escuchan allí en Suba, y lo escuchan allá en Norbergen. Ese mismo pastor, hermanos. Hermanos, escuchaba a un pastor que era muy querido acá, que ustedes ya saben quién es, diciendo que el arroz no te debe dominar. Y eso es el dominio propio. Es terrible, hermanos. Pero eso sí, el Chavo del 8, el fútbol y todas esas cosas, ya, sí hay que mortificar. Entonces, si yo como todos los días arroz, el arroz me está dominando. Si yo como todos los días huevo, el huevo me está dominando. Hágame el favor. Y hermano, y claro, otra cosa es la glotonería. Por supuesto, eso es otra cosa. Si yo me tengo que levantar a la 1 o 2 de la mañana desaforado por comer y siempre es así, eso ya es otra cosa. Y este señor termina diciendo, termina además en esa prédica negando el ayuno, hermanos, de una u otra manera. Termina diciendo que como el ayuno es algo tan especial, tan fundamental, tan perfecto, casi nadie cristiano puede hacerlo. Entonces por eso ellos quitaron los ayunos en la iglesia. ¿Usted sabía que allá quitaron los ayunos congregacionales? Están en el camino de la... Mire, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Por estas razones. Porque el enfoque está en lo físico, no en el alma, hermanos. Ellos creen que mortificando este cuero, no la carne, cuando la Biblia habla de la carne está hablando del alma, hermanos. Creen que eso, pero aquí nos dice que eso no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. No lo tiene, hermanos. Ay, hermanos. El reino de los cielos no consiste en estas cosas. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quieren estos hombres una religión de obras muertas, eso es muerte, hermanos, no les sirve. Enfocados en las cosas externas, pero no en el corazón. Su enfoque está en lo físico, no en el alma. No mortifican así la carne, no tienen poder alguno contra estos apetitos. Ellos están mortificándose el cuerpo físico, pero no las pasiones de la carne. No están mortificando el alma. No pueden mortificar el alma, hermanos, así. Ay, hermano, esta es la misma religión de Roma. Es igualita. La gran Babilonia es una religión hipócrita. Ellos lo que quieren es vivir en sus deleites, pero con algo de religión. Yo no me imagino un gordito en esas iglesias. ¿Cómo hacen, hermano? Pobre, el gordito. Spurgeon no cabría allá. Matthew Henry tampoco. John Bunyan creo que también era gordito. Hermanos, ellos quieren vivir en sus deleites con algo de religión, les decía. Y a eso se aferran. Pero sabe que como a Roma, porque son de Roma, terminan siendo iguales que su madre. Tormento y llanto les espera. Mire lo que dice Apocalipsis. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Eso sí lo quieren hacer ellos, vivir en deleites, hermanos. Tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Así son estos. Yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, no sé qué, pero están en sus inmundicias. Pero eso sí, no comiendo arroz, no comiendo huevo, haciendo deporte 2 horas. Si tú no eres capaz de hacer deporte 2 horas, el cuerpo te está dominando. Vanidad de vanidades, por eso es que lo hacen. Porque se quieren ver como... No lo hacen ni siquiera por salud muchas veces. Hermanos, la fe, estamos en la justificación por la sola fe.
mortifica la carne, la verdadera carne y el alma. Hermanos, en cambio, el duro trato con el cuerpo es carnal y no tiene fe, hermanos. Es sin fe, no puede mortificar esos apetitos. Ay, hermano, es justificación por obras. Mire, Gálatas 5, del 1 al 11. Todo rito, toda ceremonia, toda tradición, todo lo sacramental, todo lo que sea en enfoque en lo físico, hermano, hace que estén bajo un pacto de obras. Y eso no ofende a nadie. Es una reina de belleza, le parece buenísimo. Una reina de belleza que imagínense. O el que va al gimnasio y está todo así, le encantan ese tipo de cosas. Pero eso sí, vaya y mire la alimentación. Si uno se pudiera ver la alimentación, si se comen todo tipo de venenos, sus energizantes y todo eso que Dios no creó. Que Dios no creó. Ellos sí comen de todas esas porquerías, hermano. Gálatas 5, del 1 al 11. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Circuncídese, bueno, cumpla toda la ley, y se salva por eso, a ver si puede. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Obra, la fe obra, hermanos, por supuesto. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ya hay levaduras allá en todos esos círculos. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Verso 11. Y yo, hermanos, si aún, mira, esto es importante, te lo voy a resaltar. Si aún predico la circuncisión, si aún predico ese tipo de evangelio que estamos viendo hoy, que predican estos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ya vamos a aplicar un poquito más esa última parte. Hermano, la circuncisión, el bautismo, afirmar ciertas doctrinas, la membresía, tomar la cena, las coberturas, las lenguas, la carne, o sea, el enfoque en la carne física. Si se enseña que todas estas cosas, que lo sacramental, las tradiciones, lo externo o cualquier otra cosa son requisitos para la salvación, están aún bajo el pacto de obras y obligados a cumplir toda la ley, sin fallar en un solo punto. De lo contrario son malditos, como nos dice Gálatas. Y si mueren así, deben saber ellos que por medio de estas cosas ningún pecado le podrá ser perdonado, ni medio, ni la milésima parte de un pecado le puede ser perdonado. Tienen aún la deuda completa, sin pagar en lo más mínimo. Morirán negando a Cristo, sin creer verdaderamente en Él. En sus pecados morirán. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ninguna de ellas, ninguna de estas religiones, catolicismo, adventismo, bueno, todo eso que estamos hablando ahorita, judaizantes, la falsa iglesia cristiana, ninguna de ellas podrá llevar al cielo, por más celo, entre comillas, que tengan. Al contrario, llevan a la muerte eterna. Todas ellas buscan establecer su propia justicia sin sujetarse a la justicia de Dios. Romanos dice, se las decía al principio, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, el cristianismo, el verdadero cristianismo, es la religión que desecha toda obra de justicia y se aferra al Cordero, como hizo Abel. Recuerden, la religión de Caín y la religión de Abel. La religión de Caín, frutos, obras de justicia. Mi trabajo, mi esfuerzo me lleva al cielo. La misma religión de Babel. Vamos, construyamos una torre para llegar. Pero eso sí, sin Dios, sin Cristo. Todas las falsas religiones son como la religión de Caín, aferradas al fruto de su trabajo,
al mérito humano, a la justicia propia para entrar al cielo. Son como Babel, les decía, que quieren llegar al cielo sin Cristo, sin Dios. Son hijas de la gran ramera. Por eso se llama la gran Babilonia. Babel viene de allá, hermanos. De allá, es la misma. Transformada, mimetizada. Y así será su pago. Mire lo que dice Apocalipsis 18. Y eso aplica para todo aquel que se quiera justificarse en Cristo. Se la leo, tranquilos. Darle a ella como ella os ha dado. Y pagarle doble según sus obras. Según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble. Obras de inmundicia, trapos de inmundicia para el Señor. Todo lo que se hace Cristo es inmundicia. Por eso la Biblia dice, todo lo que no proviene de fe es pecado, hermanos. Porque no proviene la fe en Cristo, hermanos. Es pecado, es inmundo delante del Señor. Por demás murió Cristo. Hermanos, el cristianismo, el bíblico, es la religión del corazón. No de las obras externas, no de lo superficial, no de lo moral, hermano. Ese no es el cristianismo. Como predica hoy también la iglesia cristiana, ya sea arminiana o calvinista, carismática o reformada. Porque si predicaran el verdadero evangelio, y voy a hacer aplicación de la última parte, que si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si predicaran ese evangelio, el verdadero evangelio, el del arrepentimiento, el de humillarse al Señor y vivir verdaderamente para Él, no serían amados por el mundo. Los perseguirían como Caín persiguió a Abel, o como Ismael persiguió a Isaac. El que, dice Gálatas también, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, hermanos. Hermanos, estos hombres, incluyendo la reforma, ya quitaron el tropiezo de la cruz. Por eso son amados. Por eso no tienen problema ya con nadie, hermanos. Ya quitaron el tropiezo de la cruz. Les pasaría como a Pablo. Y yo, hermanos, si aún predico, si verdaderamente predicaran el evangelio, entonces Pablo está diciendo, venga, pero si yo predico esa circuncisión, ese falso evangelio, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Por eso Pablo padecía persecución, porque él no había quitado el tropiezo de la cruz. Porque el tropiezo de la cruz es tropezadero para el judío, hermanos. Porque el judío no se quiere arrepentir, el judío quiere una religión externa, de obras. Externa, hermano, eso cualquiera lo puede hacer. Hermanos, ellos lo único que están tratando es de ocultar, justificar y encubrir su pecado, de no dejarlo. Eso es lo que quieren. El tropiezo, por eso han quitado el tropiezo de la cruz. No importa, una membresía, unas confesiones, haga el devocional todos los días. Y hermano, y todas estas cosas, orarle la Biblia, por supuesto que nosotros las hacemos. Pero eso no salva, hermanos. Eso simplemente es evidencia de que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué son amados? ¿Por qué son respetados? ¿Por qué nadie los persigue? Porque el evangelio que predican, escúcheme bien, y las vidas que ellos también llevan, ya no son un escándalo para el mundo. Hermano, yo me alegro porque yo veo que acá las vidas de muchos de los que llevan son escándalos para sus familias. ¿Cómo va a ser eso? Es un escándalo para el mundo, nuestras vidas, hermano. Pero las vidas de ellos no son un escándalo para el mundo. Ya no son la escoria del mundo. Han vuelto a edificar solo sobre lo que habían destruido. Están en el camino de la apostasía, hermanos. Cuidado, hermanos, nosotros, al seguir su mal ejemplo, volviendo a lo que ya destruimos con el falso cristianismo. La vanagloria, los ungidos intocables, el nicolaísmo, todo lo formal, que pensamos que con eso nos vamos a salvar, los eventos, los congresos, el respeto del mundo. Nosotros ya derribamos eso, hermano, no podemos volver a edificar sobre esas cosas. Confiando en que hacemos así la obra de Dios, porque ellos creen que así están haciendo la obra de Dios, pero mezclada con el mundo y sin genuina obediencia al Señor. Hermano, porque si vamos a ese camino, nos llevaremos una sorpresa desagradable el día que nos encontremos con Él. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
Mire, obras. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas tenían su confianza en eso, en que profetizaban en su nombre, en que echaban fuera demonios, en sus obras. Pero Mateo 25 nos muestra otra cosa. ¿Sí me entiende? Los dos tipos de extremos, hermano. Ay, hermano. Tercer capítulo, otra vez se fue largo. Transgresor me hago. Seguir, hermanos. O transgresores, tercer capítulo. Transgresor me hago, dice Pablo. Seguir estos falsos evangelios nos hace transgresores. Solo hay un evangelio, el de la sola fe en Cristo, no el de las obras, el del Espíritu, el que humilla el alma. Escúcheme bien, ese sí es el evangelio, el que humilla el alma, no el de la carne, que exalta el cuerpo, porque finalmente está, aunque esté mortificando el cuerpo físico, lo está exaltando. Mira, Gálatas 1 del 6 al 9. Es otro evangelio. Y predicar algo diferente a la salvación por la sola fe en Cristo es ser maldito, es ser anatema. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos oyendo? ¿Qué evangelio estamos creyendo? ¿A qué evangelio estamos aferrados, hermanos? ¿Al evangelio de la gracia gratuita de Dios? ¿Al de la sola fe en Cristo o al de las obras, hermano? ¿A cuál evangelio? ¿Estamos volviendo a las obras, a la justicia propia, al fundamento humano, pero alejándonos de Cristo? Luego, esto ya no había sido destruido en su vida. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, cuidado. Esos evangelios, entre comillas, son malditos. Creerlos, predicarlos, vivirlos, lo hace también a usted maldito y transgresor. Tengamos cuidado, hermanos. Como Pablo, hermano, desechemos toda obra de justicia. Mire, eso fue lo que hizo Pablo. Y aferrémonos a la justicia que es por la sola fe en Cristo. Por eso Pablo dijo esto: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo lo que era Pablo lo desechó. Mire, inclusive en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, decía ya, a esa ley ceremonial, a todas esas cosas que el Señor en su momento había mandado, hermanos. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todos sus títulos, sus condecoraciones, todo eso Él lo desechó. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, váyase a Gálatas 3 del 1 al 5. Hermanos, pregunto, ¿comenzaremos en el Espíritu y terminaremos en la carne? ¿Volveremos atrás? Gálatas 3 del 1 al 5. Oh, Gálatas insensatos, les dice. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hay que obedecer a la verdad. Hay que obedecer, pero a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahorita vais a acabar por la carne. Eso le está pasando a estas personas. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, mire, y ojo, y hace maravillas entre vosotros.
porque hace maravillas, cambia vidas, transforma vidas, lo hace vivir a uno en pureza de vida, verdaderamente en santidad. Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. El justo por la fe vivirá, hermanos. O sea, porque el Espíritu viene y no es por las obras de la ley, no es por esas cosas que el Espíritu hace, sino por el oír con fe. Hermano, esto es un llamado a todos los que profesen ser cristianos y que han empezado bien, tal vez por el Espíritu, pero se han desviado y caminan en la carne. Están en el camino de la apostasía. Ese es nuestro camino, deberíamos mirarlo, analizarlo. ¿Usted ha comenzado por el Espíritu y se está yendo por la carne? ¿Cuál es su fundamento? Yo le pregunto, preguntémonos. ¿Creer las doctrinas de la gracia? ¿Ese es su fundamento? ¿Confiar en su bautizo? ¿En que toma la cena del Señor? ¿En que pertenece a una iglesia de sana doctrina? ¿Ese es su fundamento? Confía en haber, escúcheme bien, dejado ciertas cosas externas del mundo. Porque yo estoy seguro que aquí todos hemos dejado cosas externas del mundo. Pero estamos confiando en eso. Externas, digo, externas, pero acá el corazón las añora, las ama, lo frustra. Confíen en que usted hace un devocional diariamente, como alguna vez con alguien hablaba. No, pero es que yo hago el devocional todos los días. Y creen que eso es salvación, hermanos. O sea, hay que hacerlo, por supuesto. Todo el cristiano ora todo el tiempo. Lee la palabra de Dios, es un deleite. ¿Está confiando en que usted viene a los ayunos o las evangelizaciones? ¿Está confiando en congregarse jueves y domingos? ¿Ese es su fundamento? ¿Ese es su fundamento? ¿O su fundamento está realmente en Cristo? Dice usted, bueno, pero luego todo eso no hay que hacerlo. Sí, hermano, todo eso hay que hacerlo. Pero escúcheme bien, no suma para su salvación. No suma. Hágalo libremente para Dios. No suma. Quítese ese yugo. Sirva a Dios libremente. No suma, no suma, no suma. Ni esto suma. Entendámoslo, hermano. Sola fe. Yo ya por fe obedezco, pero no suma. No limpia un solo pecado de su vida. No limpia pecados, hermano, esas cosas. Luego todo eso no hay que hacerlo, yo sí. Pero ¿sabe qué usted debe mirar? ¿Y en qué se debe sustentar? En este tipo de cosas que le voy a tratar de leer y voy a tratar de que usted ponga en su vida en práctica y las medite. El Espíritu testifica a su espíritu que usted es un hijo de Dios. Arranque por ahí. Que el Espíritu testifica. Usted dice, uy, pero es que hay veces yo creo que sí, que no sé qué. Bueno. Sus frutos demuestran que usted ha pasado de muerte a vida, de luz a tinieblas. Claro, mire sus frutos. Eso no lo salva, pero mírelos de todos modos. Pero ojo, vaya un poco más allá, porque es que el fruto nos podemos confundir con lo externo. Yo hago cosas externas. Pero vayamos un poco más allá. Sus afectos están en las cosas de arriba del cielo, en las celestiales o en la tierra. Allá, apunte allá al corazón, porque el cristianismo es la religión del corazón. Sus pensamientos apuntan al cielo o a las banalidades de la vida. Allá se apunte, porque el cristianismo es la religión del corazón. Su deleite son las cosas de Dios. Deleite, se goza, le parece delicioso, una delicia, como dice el salmista, leer su palabra, orar en intimidad al Señor. ¿O es una carga pesada esas cosas? Presentarse ante su trono diariamente. Eso es lo que usted tiene que mirar, hermanos. Predicar su bendito evangelio. ¿Es un deleite? ¿Está usted cargado por las almas inconversas? Familiares y amigos por el mundo impío. Eso es lo que usted tiene que mirar. Pero aquí hay personas, alguien oraba. Hermano, mire, yo le aseguro, hermano, que yo voy y le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que le predicó a alguien? Y estoy seguro que han pasado meses sin que se le predique a nadie. Entonces, hermano, evalúe. Usted no tiene carga por las almas. No le duele. Solamente predica las evangelizaciones y me temo que es porque le toca.
hermano, cualquier oportunidad. Yo sé que nunca vamos a poder predicar como la Biblia dice que deberíamos predicar, a tiempo y fuera de tiempo, todo tiempo, porque si no, no pararíamos de predicar. Pero hermanos, yo no puedo creer, hermano, que usted y yo pase una semana sin que le prediquemos a alguien. No puede ser, hermanos. No puede ser. No puede ser. Pero aquí hay personas que tienen carga por las almas. Miren, los mudos hablarán. Los mudos hablarán. Su tristeza, escúcheme bien, es por no poder ser más santo o más puro. Su tristeza es porque ha caído en un pecado así sea mínimo. Así nadie se haya dado cuenta. Usted se dio cuenta que se molestó y no se debía haber molestado y nadie se dio cuenta. Usted mismo dice, ¿por qué? ¿Esa es una carga para usted? ¿Por no poder ser perfecto? ¿O sus cargas son las cosas del mundo? La plata, los hijos, que si comen. O sea, yo sé que por todas esas cosas hay que hacer, hermano, pero nuestra carga mayor son estas cosas. Escúcheme bien, sus oraciones apuntan a dejar simplemente, escúcheme bien, las manifestaciones externas del pecado o a que sean desarraigadas del corazón, porque es que son dos cosas diferentes. A mí puede que nadie me vea, yo puede que nunca en la vida me vaya a ir a acostar con una mujer y serle infiel a mi esposa, puede que nunca en la vida vaya a ver pornografía, puede que nunca en la vida vaya a hacer ese tipo de cosas. Pero ¿sabe qué? Usted las desarraiga por ahí en la calle, empieza a mirar y se deleita en esas cosas. ¿Sí me entiende, hermanos? Entonces el cristiano genuino va a ese punto. Por eso el Señor le decía a los fariseos eso. Les decía es que el que mira a una mujer con deseo ya adulteró con ella en el corazón. Porque el cristianismo es la religión del corazón. Hermanos, añora ese día en el cual será librado definitivamente de este cuerpo maldito de carne, para nunca más pecar. Pero por eso, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. ¿Y de qué viene hablando Pablo? De la lucha que él tenía. ¿Y por qué quería ser librado? Porque no quería pecar más, hermanos. Eso es lo que usted y yo decimos y añoramos. Hermanos, espera a Cristo con ansias para ver a Dios cara a cara, disfrutar de Él por siempre y dar alabanza sin cesar a su nombre. O sea, no simplemente por quererse ir del mundo, porque está pasando una situación difícil. No, es porque lo queremos ver cara a cara. Vamos mucho más allá, hermanos. Hermano, iglesia, ¿este es su propósito de vida? ¿Así vive usted? ¿Usted vive por y para la eternidad, para Cristo y su reino? Esto, escúcheme bien, cristiano o iglesia, esto que le acabo de decir, a grandes rasgos, ¿es una realidad en su vida? Sí, es una realidad en su vida. Entonces, si es una realidad en su vida, usted ha sido justificado por la fe, hermanos. Yo no le digo que usted sea perfecto, hermano, pero estas cosas evidencian que usted verdaderamente es un hijo de Dios y está viviendo por fe. O está volviendo a edificar sobre la arena, sobre lo que había destruido. Por eso estas personas empiezan a enfocarse en eso, porque no pudieron con sus pecados. Entonces empiezan a poner unas cosas externas, unos muros allá y estas cosas, otros fundamentos. Porque no pudieron, porque no realmente el Espíritu de Dios no moraba en ellos. O está edificando sobre el fundamento firme de la roca. Está confiando únicamente en Cristo, en la gracia gratuita de Dios, poniendo su fe solo en Él o en alguna obra de justicia. ¿Transgresor se ha vuelto? ¿Transgresor es usted? ¿Está edificando sobre lo destruido? Hermanos, concluyamos. Los judaizantes en las iglesias de Galacia enseñaban una mezcla de salvación por fe y obras. Estaban haciendo volver a lo ceremonial de la ley de Moisés, ya destruido con Cristo y su obra. Pablo reprende a Pedro por su hipocresía al congraciarse con estos judaizantes. Pues Pedro se avergonzaba de judíos y gentiles por temor a ellos y arrastraba a otros en su hipocresía. Volvía a los rudimentos judíos, a las leyes ceremoniales, para tratar de justificarse ante Dios. Estaban enseñando eso allá.
Así estaban despreciando la salvación por gracia por medio de la sola fe en Cristo, imponiendo su propia justicia. Muchos lo hacían porque creían que la doctrina de la justificación por la fe los iba a llevar al descuido de la vida, a pecar. Por eso imponían muchos de ellos normas humanas, ceremoniales, ritos, pero que apuntaban a lo externo y no al corazón. Ellos volvían a lo ya destruido. El cristiano genuino ya ha destruido todos esos falsos fundamentos, hermanos. Él se aferra únicamente a Cristo por la fe, pues entienden quién era, de dónde se encontraba, de dónde lo ha rescatado el Señor y hacia dónde lo dirige. Por eso vive para Él en obediencia y santidad. Él no depende de las obras de la ley, Él confía en Cristo. Los que dependen para entrar al cielo de todas estas cosas, de sus obras, de su justicia propia, de su religión, de su denominación, de su conocimiento, de su reputación, están bajo maldición. Así lo hagan en nombre de Cristo. Nada de esto los puede justificar ante Dios. Todo esto debe ser destruido. Debe creer y entregarse a Cristo, al Hijo de Dios, aferrarse a su bendita obra, aferrarse a su muerte, a su sangre, a su resurrección, para hallar perdón de pecados, hermanos. Debe humillarse, lamentar profundamente ante sus pecados, su inmundicia, su depravación, su podredumbre, pero sin ninguna justificación, hermanos. Debe arrepentirse y clamar como mendigo por perdón. Solo así Dios otorga perdón inmediato, salvación y vida eterna. Sus pecados así serán borrados. Usted va a ser declarado justo y santo ante el tribunal divino. Va a ser justificado ante el Padre. ¿Usted ya lo hizo? ¿Ya hizo esto? Pregúntese si lo ha hecho. Yo me temo que muchas personas han ido a Cristo con justificación. Pobrecito yo, usted no conoce mi vida, ese tipo de cosas en su corazón. Con eso no podemos ir así, porque estaríamos yendo con obras de justicia. O sea, el que confiesa sus pecados los confiesa sin ninguna justificación. Nadie me obliga a mí a pecar, nadie me obligó, ni las circunstancias, ni las personas, nada. Yo soy responsable de mis propios pecados. ¿Ya lo hizo? Porque si no, usted está bajo maldición, juicio y la ira de Dios. Y sus pecados no están perdonados. La iglesia visible de hoy, como los Gálatas, vuelve a edificar sobre lo destruido. Muchas religiones, incluyendo el cristianismo, edifican sobre sus ceremonias, rituales, fiestas religiosas, imponiéndolas y volviendo a esclavizarse. Otros edifican sobre sus tradiciones religiosas, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, pero eso sí, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Los judíos con la circuncisión y el legalismo. Roma con sus sacramentos, infalibilidad papal, magisterio de la iglesia y sus catecismos. Perdón. Las religiones en general edifican sobre sus cultos y normas inventadas, pero también el cristianismo lo hace con el bautismo, las lenguas, confesiones, coberturas, denominaciones y membresías. Todos, de una u otra forma, unos más que otros, enseñando como doctrinas humanas mandamientos de hombres. ¿Como mandamientos de hombres? Sí, gracias. Pero negando a Cristo, su sacrificio único y suficiente, justificando y encubriendo el pecado. Por eso lo hacen, hermanos. Porque el que encubre sus pecados jamás, por eso dice, el que encubre sus pecados jamás prosperará. Todo esto son mandatos de hombres que nos apartan de la verdad. No atendamos a estas cosas. Otros edifican sobre la carne, lo físico me refiero. Su enfoque está en el cuerpo físico, pero no en el corazón. Apuntan a lo externo, no apuntan al alma. Tratan duro su cuerpo con abstinencias de todo tipo y supersticiones, pero sin ningún poder contra los apetitos de la carne. Imponen celibatos, prohibición de algunas comidas que Dios creó y que son buenas, pero el reino de Dios no consiste en estas cosas. Pero ellos quieren una religión así, de obras muertas, enfocada en lo externo, en lo físico. Son estériles, sin fruto y llenas de hipocresía. Es el culto de la gran Babilonia, que vive en sus deleites con algo de religión y a eso se aferran, pero tormento y llanto les espera. Esto no es más que la justificación por las obras, la cual nada les aprovecha para la salvación. Ningún pecado les podrá ser perdonado. Tienen la deuda completa sin pagar en lo más mínimo.
niegan a Cristo, no creen en Él, en sus pecados van a morir. Ninguna de estas religiones, o creer como creen estas religiones, los podrá llevar al cielo. Los podrá llevar al cielo. Al contrario, llevarán a la muerte eterna, pues buscan establecer su propia justicia sin sujetarse a la justicia de Dios. El verdadero cristianismo es la religión del corazón, hermanos, no de las obras externas, no de lo superficial, no de lo moral. Tristemente, la iglesia cristiana, entre comillas, de hoy, sus maestros predican esto. Pues si predicaran el verdadero evangelio, hermanos, el de entregarse verdaderamente a Cristo, el de humillarse, el de arrepentirse de sus pecados, no serían amados por el mundo, serían perseguidos. Les pasaría como a Pablo, pero ellos, como decíamos hoy, ellos han quitado el tropiezo de la cruz. El evangelio que predican y las vidas que llevan no son ya un escándalo para el mundo, ya no son la escoria del mundo. Ellos han vuelto a edificar sobre lo que habían destruido. Están en el camino de la apostasía. Hermano, cuidado nosotros con estas cosas. Hermano, porque sorpresa terrible tendremos en el día que nos presentemos. Dios nos guarde, hermanos. Estos evangelios son malditos. Creerlos, predicarlos, vivirlos, nos hace malditos y transgresores. Solo hay un evangelio, hermanos. El de la sola fe en Cristo, no el de las obras. El del Espíritu, escúcheme bien, el que humilla el alma, no el de la carne que exalta el cuerpo y exalta el yo, hermanos. Predicar algo diferente es ser anatema. ¿A qué evangelio estamos aferrados, hermanos? Como Pablo, desechemos toda obra de justicia y aferrémonos a la justicia que es por la sola fe en Cristo. Amén. Cuidado. No sea que haya comenzado usted por el Espíritu y termine en la carne. Cuidado usted y termina en la apostasía. Creer las doctrinas de la gracia, confiar en su bautismo, tomar la cena del Señor, pertenecer a una iglesia sana, haber dejado algunas cosas externas del mundo, hacer todas sus disciplinas espirituales. Nada de eso cubrirá sus pecados, ni lo librará de la ira de Dios. Nada de eso, hermano, entendámoslo. ¿Ese es su fundamento o su fundamento está realmente en Cristo? Como les preguntaba ahorita, como me preguntaba yo mismo, ¿el Espíritu testifica a su espíritu que usted es un hijo de Dios? ¿Sus frutos certifican que usted es un cristiano nacido de nuevo? ¿Sus afectos añoran lo celestial? ¿Sus pensamientos están arriba? Su deleite son las cosas de Dios, la oración, la Biblia, predicar, la conversión de las almas, la santidad, la pureza, abandonar el pecado, apartarse del mundo. Ese es su propósito de vida. ¿Usted vive para esas cosas? ¿Vive por y para la eternidad, para Cristo y su reino? ¿Es esto una realidad en su vida? Entonces, hermano, usted es cristiano, nacido de nuevo, justificado, perdonado de sus pecados, verdaderamente. Porque el Espíritu está obrando en su vida verdaderamente. Usted ha sido lavado por la sangre de Cristo. Pero si su corazón no añora eso, sus pensamientos no están en eso, todas esas cosas, usted está bajo la ira, es maldito. Usted cree que por venir a la iglesia va a ser salvo. Usted cree que el día de mañana, cuando muera, va a ser salvado porque vino a la iglesia. Está confiando en esas cosas. Ya nada lo va a poder justificar delante de Dios. Solamente si se ha entregado verdaderamente a Cristo. Está aferrado únicamente a Cristo, a la roca o en las obras de justicia, en la arena. ¿Es usted un transgresor? ¿Está edificando sobre lo destruido? Hermano, mire, esto es tan simple, pero a la vez tan duro para el corazón humano. Porque el corazón humano no quiere abandonar sus pecados. Pero tenemos que ir por fe al Señor, humillados. Señor, perdona mis malditos pecados, porque ha ofendido lo que tú hiciste. Yo te he desobedecido todos estos años. Yo necesito perdón, yo necesito salvación. Nada me va a justificar, solo tú me puedes justificar. Nada lo va a justificar. Usted no va a llegar con su esposo, con su mamá, con sus hijos, a que allá lo justifiquen. Usted va, solo Cristo lo puede justificar. Solo Cristo, hermano.
Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio, hermano, que va contra todo este mundo maldito, hermano. Ese es un evangelio. Ahí está la cruz de Cristo. Es un tropezadero para estas personas, hermano. No quieren, hermano, no quieren. Por eso las personas, escúcheme bien, por eso las personas que no son cristianas siempre están en el puedo y en el no puedo. Es por eso. Porque en el fondo está ese evangelio en ese corazón. O sea, una cosa es pedir un consejo porque yo no quiero ofender a Dios. Pero estas personas solamente quieren ser justificados por los hombres. Pueden, entonces van y hacen. No están confiando en Cristo, no están verdaderamente cimentados en Cristo y obedeciendo verdaderamente a Cristo. Y por eso cuando usted les apunta al corazón, se van, huyen. Tienen justicia propia, son orgullosos, vanagloriosos. No siguen el evangelio de Cristo. Porque si siguieran el evangelio de Cristo, estarían agradecidos y dirían, bueno, vi estos pecados que no había visto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y se humillarían verdaderamente en el Señor. Por la sola fe, hermanos. Que el Señor nos ayude. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Dirígenos, Señor. Padre, por favor, salva personas, Señor. Deben ir por fe, Señor, por fe, humillados, pidiendo perdón de pecados, Señor. Pero verdaderamente queriendo abandonar el pecado, Señor. Ay, Señor, es del corazón, Señor, no es de las obras externas, no es de hacer cosas. Aunque ciertamente, Señor, hacemos cosas. Ayúdanos, Señor. Salva personas, Señor. Y que hoy vayamos verdaderamente claros con este evangelio, Señor, a predicarlo. Señor, te lo pedimos, Padre Santo. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.